Una camarera negra le dio comida a un hombre sin hogar. Fue despedida. 1 hora después llegó un hombre. El aire en el restaurante era denso, pesado, con el aroma de especias caras y la tensión silenciosa que flotaba entre las mesas de caoba, pulida. Camila se movía con una gracia casi etérea, un contraste sorprendente con la rigidez del ambiente. Sus pasos eran ligeros, pero cada uno llevaba el peso de un futuro incierto. A sus 20 años, con ojos que ya habían visto demasiado y una sonrisa que rara vez alcanzaba el alma, ella era la personificación de la resiliencia. El señor Sánchez, el propietario, era un hombre de sombras y susurros, cuyos ojos gélidos parecían calcular el valor de cada respiración. Él no administraba, él observaba, y su presencia era un recordatorio constante de que en el restaurante la perfección era la única moneda aceptable. Camila, una de las pocas empleadas que se atrevía a mantener un resquicio de humanidad, sentía el frío de esa mirada en su nuca con cada bandeja que servía. Su madre, postrada en cama, y las cuentas que se acumulaban eran el combustible que le impedía ceder a la desesperación. Ese día, la rutina implacable fue rota por una visión que se repetía, pero que nunca dejaba de oprimir el corazón de Camila. A través de la ventana ornamentada enmarcado por la niebla de la ciudad, un hombre. No era un mendigo común. Él siempre estaba allí, un espectro silencioso, observando el restaurante con una intensidad que iba más allá del hambre. Sus ojos, de un azul casi translúcido, parecían escudriñar las almas detrás del cristal, y Camila se sentía extrañamente expuesta bajo esa mirada. Él no pedía, solo observaba, y había una dignidad extraña en su quietud. El hambre, sin embargo, era innegable. Camila veía el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos seguían cada tenedor que se elevaba, la boca de los clientes. Una punzada de culpa la golpeó. El restaurante desperdiciaba más en una noche de lo que ese hombre probablemente comería en una semana. «Señor Sánchez», comenzó ella, su voz un hilo de valentía. «¿Habría alguna sobra hoy? ¿Algo que pudiéramos destinar?» El señor Sánchez se giró lentamente, sus ojos como cuchillas. «¿Sobras, Camila? En el restaurante no hay sobras, hay excelencia, y lo que sucede fuera de estas paredes no es problema nuestro. Su problema es asegurar que cada cliente sienta que pagó por un privilegio, no por caridad». La respuesta fue un golpe frío, pero no inesperado. Camila retrocedió, su rostro ardiendo. Ese hombre de afuera, el observador, como ella lo llamaba en sus pensamientos, era un recordatorio constante de un mundo que el restaurante se negaba a ver. Pero Camila veía, y no podía ignorarlo. Más tarde, mientras el bullicio de la cena alcanzaba su punto máximo, Camila actuó. No serían sobras, sería algo más. Con una destreza que rozaba el arte, desvió un pan fresco del horno, un trozo de queso que sería desechado por un pequeño defecto, y un vaso de leche que ella misma pagaría. Cada movimiento era calculado, un ballet silencioso contra las reglas invisibles del lugar. El corazón le latía fuerte en el pecho, un tambor de rebeldía y miedo. Aprovechando un instante de distracción del señor Sánchez, que estaba absorto en una conversación con un cliente influyente, Camila se escabulló por la puerta trasera. La noche era fría, y la figura del hombre estaba allí, como siempre, una estatua de resignación. «Señor», susurró ella, extendiendo el pequeño paquete. «Es para usted». Los ojos azules del hombre se abrieron de par en par, y por un momento, Camila no vio hambre, sino una sorpresa profunda, casi una incredulidad. Él tomó el alimento con manos temblorosas, y un murmullo casi inaudible escapó de sus labios. «Que la bondad que usted siembra le regrese el doble, señorita». Camila sintió un calor extraño extenderse por su pecho, una sensación de paz que el restaurante nunca podría ofrecer. Ella sonrió, una sonrisa genuina esta vez, y regresó adentro sin saber que ese pequeño acto de compasión había sido presenciado por ojos que no eran los del hombre hambriento, y que las semillas de esa noche estaban a punto de germinar en un terreno mucho más peligroso de lo que ella podría imaginar.
El calor de la paz interior que Camila había sentido al ayudar al hombre fue efímero, disipándose como humo al viento. Apenas había cruzado el umbral de la puerta de servicio, el bullicio del restaurante pareció cesar, reemplazado por un silencio opresivo. El aire, antes denso con aromas, ahora parecía enrarecido, cargado de una electricidad peligrosa. El señor Sánchez estaba parado en el centro del salón, una figura imponente y sombría. Sus ojos, antes gélidos, ahora ardían con una furia contenida, fijos en Camila. El rostro, generalmente pálido, estaba teñido de un rojo oscuro, casi púrpura. El silencio era tan absoluto que Camila podía escuchar su propio corazón latiendo desacompasadamente en sus oídos. Camila, la voz del señor Sánchez cortó el aire como un látigo. ¿Qué crees que estabas haciendo allá afuera? Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Intentó mantener la compostura, la voz firme, pero un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Señor Sánchez, yo ¿Solo qué? La interrumpió, golpeando la palma de las manos en la mesa más cercana, con una fuerza que hizo que los cubiertos tintinearan. Solo faltando al respeto a cada regla, cada principio que sostiene este establecimiento, solo convirtiendo el restaurante en un comedor de caridad. Las miradas de los clientes y empleados estaban todas sobre ella, una mezcla de curiosidad, lástima y en algunos casos un juicio silencioso. Camila sintió que la cara le ardía. Él tenía hambre, señor. Yo pagaría por cualquier cosa que él consumiera. Yo solo quería... ¿Querías qué, Camila? Manchar la reputación del restaurante. Sugerir que somos un lugar donde se distribuyen limosnas por la puerta trasera. La voz del señor Sánchez subió un tono, resonando por el salón. Eso no es problema nuestro. Nuestro negocio es la excelencia, la exclusividad. Usted comprometió la imagen que construí con años de sacrificio. Camila intentó argumentar, la voz ahogada. ¿Pero la compasión no es un valor a considerar? ¿Compasión? El señor Sánchez rió, un sonido seco y sin humor. La compasión no paga las cuentas, Camila. La disciplina paga, la lealtad paga. Y usted no demostró ninguna de las dos. Está despedida, recoja sus cosas y váyase. Ahora, las palabras cayeron sobre ella como piedras. Despedida. El mundo de Camila se derrumbó en un instante. Las cuentas, la madre enferma, el futuro incierto. Todo se convirtió en una niebla densa y sofocante. Con lágrimas que se negaban a caer, se desató el delantal. Cada nudo un adiós a su única fuente de sustento. «Está bien», respondió ella, la voz un susurro ronco, pero con una dignidad que sorprendió incluso al señor Sánchez. «Pero sepa, señor Sánchez, que lo haría todo de nuevo. El hambre no espera por su excelencia». Sin mirar atrás, Camila caminó hacia la puerta, sintiendo el peso de cada mirada, el eco de las palabras del señor Sánchez en su mente. El aire frío de la noche la envolvió, pero no era más gélido que el vacío en su pecho. Al otro lado de 1900, la calle, escondido en las sombras de un callejón, el hombre al que ella había ayudado observaba la escena. Sus ojos azules, antes llenos de sorpresa, ahora estaban cargados de una profunda culpa. Vio a Camila salir, con la cabeza en alto a pesar del dolor visible. Un murmullo escapó de sus labios, casi un lamento. «Por mi culpa, ella lo perdió, todo». Camila caminaba sin rumbo por las calles iluminadas por postes, cada paso pesado, cada respiración un esfuerzo. Las lágrimas, antes contenidas, ahora corrían libremente, mezclándose con el frío de la noche. Se sentó en una banca de parque, el cuerpo tembloroso, la mente en un torbellino. ¿Cómo le contaría a su madre? ¿Cómo pagaría el alquiler, las medicinas? La desesperación era un pozo sin fondo. Mientras tanto, el hombre en situación de calle, el observador, no podía quedarse quieto. La imagen de Camila, su bondad y su despido se repetía en su mente. Él no tenía nada, pero sentía que necesitaba hacer algo. Había algo en los ojos de Camila, algo en su valentía que le impedía simplemente aceptar lo que había sucedido. Se levantó, con una determinación inusual en su mirada, y comenzó a caminar, no para alejarse, sino hacia el restaurante,
como si una fuerza invisible lo arrastrara de vuelta al epicentro de ese drama. Camila estaba perdida en sus pensamientos sombríos cuando una voz la sacó del letargo. «Disculpe, ¿es usted la mesera que trabajaba en el restaurante?» Ella levantó la mirada, sorprendida. Frente a ella no estaba el hombre hambriento, sino una figura elegante, vestida con un traje impecable, con una mirada perspicaz y una sonrisa amable. No parecía un cliente del restaurante, sino algo más, algo que Camila no podía descifrar. «Sí», respondió ella desconfiada, «soy yo». «¿Pero por qué?». El hombre sonrió, una sonrisa que parecía guardar secretos. «Mi nombre es Fernando Castillo. Yo estaba observando y vi lo que pasó». Camila sintió un escalofrío. «Usted vio». «La vi ayudar a ese hombre», continuó Fernando, su voz tranquila, pero con una autoridad sutil. «Y también vi cómo la trataron. No pude ignorarlo». Le extendió una tarjeta, no una tarjeta de presentación común, sino una con un discreto escudo y un nombre que Camila reconoció de titulares de periódicos. «Lo que usted hizo fue admirable, Camila. Pocas personas tendrían ese valor. El mundo necesita más gente como usted». Camila tomó la tarjeta con manos temblorosas. El nombre grabado en ella parecía brillar bajo la tenue luz del poste. Fernando Castillo, uno de los hombres más influyentes de la ciudad, conocido por su filantropía y por ser un magnate del sector hotelero. Yo solo quería ayudar», murmuró ella, aún en shock. «No pensé que perdería mi empleo por eso». Fernando inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. «A veces perder algo es el primer paso para encontrar algo mucho más grande. Soy dueño de una cadena de hoteles y restaurantes, y estoy buscando a alguien con su carácter. Alguien que vea más allá de la ganancia, que entienda el verdadero valor de la humanidad. Quiero ofrecerle un empleo». Camila apenas podía creerlo. Un empleo con Fernando Castillo. Las lágrimas que antes eran de desesperación, ahora eran de una esperanza abrumadora. Yo no sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecer», dijo Fernando, su sonrisa profundizándose. «Solo siga siendo quien es, y quizás, solo quizás, descubrirá que la bondad, cuando se siembra, puede florecer en los lugares más inesperados, y que el destino tiene formas curiosas de recompensar a quienes se atreven a ser diferentes». Camila miró la tarjeta en su mano, el nombre de Fernando Castillo, y luego la oscuridad de la calle, donde el hombre al que ella había ayudado había desaparecido. No sabía que el destino ya había comenzado a tejer una compleja red, y que la conexión entre ella, Fernando y el observador era mucho más profunda y misteriosa de lo que ella podría imaginar. La mañana siguiente amaneció con una sensación que Camila no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. La tarjeta de Fernando Castillo en su mano no era solo un trozo de papel, era un portal a un futuro que parecía imposible solo unas horas antes. A pesar del nerviosismo, había una llama de determinación en sus ojos. Llamó al número de la tarjeta y la voz al otro lado, profesional y acogedora, confirmó la reunión. Al llegar al imponente edificio del Grupo Grand Valet, Camila se sintió pequeña, pero no intimidada. El lujo del vestíbulo era diferente al del restaurante. Aquí parecía haber una elegancia genuina, no una ostentación vacía. Fernando Castillo la recibió personalmente, con una sonrisa que transmitía confianza. La presentó al equipo, no como una nueva empleada, sino como alguien cuyo carácter él valoraba por encima de todo. «Camila», anunció él para sorpresa de todos, «usted será la nueva supervisora de uno de nuestros restaurantes más prometedores. No solo por su experiencia, sino por su visión y humanidad». Camila apenas podía creerlo. ¿Supervisora? El ascenso fue meteórico, casi vertiginoso. Con el nuevo empleo, la presión de las cuentas disminuyó, y ella pudo finalmente proporcionar a su madre los cuidados y el confort que tanto necesitaba. La vida, que antes era una lucha diaria, comenzó a encajar, pieza por pieza, en un mosaico de posibilidades. Los días se transformaron en semanas, y Camila florecía en su nueva función.
Su empatía y liderazgo inspiraban al equipo, y el restaurante bajo su supervisión prosperaba. Ella implementó pequeños cambios, como un programa de donación de alimentos excedentes para albergues locales, algo que Fernando no solo aprobó, sino que incentivó. Una tarde, mientras revisaba los informes de inventario, una figura familiar entró en el restaurante. Camila levantó la vista y su corazón dio un salto. Era el observador, pero no el hombre que ella conocía. Estaba limpio, con ropa nueva y bien cuidada, y un corte de cabello que revelaba un rostro antes escondido por la suciedad y el descuido. Sus ojos azules, antes hambrientos y resignados, ahora brillaban con una luz diferente, una mezcla de gratitud y una extraña melancolía. «Señorita Camila», llamó él, su voz más fuerte de lo que ella recordaba, pero aún con un tono de reverencia. Camila se acercó sorprendida. «¿Usted cómo está?». Él sonrió, una sonrisa tímida que transformaba su rostro. «Conseguí un trabajo, señorita. Me estoy recuperando. Todo gracias a su bondad. Usted me hizo creer que podía cambiar». Camila sintió una oleada de emoción. «Usted siempre tuvo valor», respondió ella, la voz ahogada. Solo necesitaba creer en sí mismo. La escena fue observada desde lejos por Fernando Castillo, quien acababa de llegar para una visita de rutina. Una sonrisa satisfecha jugaba en sus labios. Sabía que había tomado la decisión correcta al ayudar a Camila, pero había algo más, un secreto que él guardaba y que estaba a punto de ser revelado. Esa noche, al llegar a casa, Camila se sentó a escribir en su diario, un hábito que había retomado con la nueva fase de su vida. «Hoy», escribió, «vi la semilla que planté florecer. La bondad es como una semilla, puede tardar, pero un día florece. Nunca dejes de hacer el bien aunque nadie esté mirando». Mientras escribía, sonó el teléfono. Era Fernando Castillo. «Camila», dijo él, su voz más seria de lo habitual, «necesito que venga a mi oficina mañana por la mañana. Tengo algo importante que contarle, algo sobre el hombre que usted ayudó y sobre por qué yo estuve allí ese día». Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. La voz de Fernando llevaba un peso, una urgencia que ella no podía descifrar. ¿Qué podría saber él? ¿Y por qué el hombre al que ella ayudó, el observador, estaba conectado a todo esto? La red del destino se estaba apretando, y Camila sentía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su percepción de todo. La mañana siguiente amaneció con una densa niebla sobre la ciudad, reflejando la incertidumbre que flotaba sobre Camila. Cada paso hacia la oficina de Fernando Castillo estaba cargado de una mezcla de ansiedad y una curiosidad casi febril. ¿Qué tendría él que contarle? ¿Y cómo encajaba en todo esto el hombre al que ella ayudó, el observador? Al entrar en la oficina de Fernando, Camila notó que el ambiente era diferente. No había el ajetreo habitual. Fernando estaba sentado en su escritorio, con una expresión seria, casi solemne. Le indicó la silla de enfrente y Camila se sentó, con el corazón latiéndole fuerte. «Camila», comenzó Fernando, su voz baja pero firme, «hay algo que necesita saber, algo que debí haberle contado antes, pero el momento no parecía el adecuado. ¿Recuerda al hombre que usted ayudó, el que observaba el restaurante?». Camila asintió con la garganta seca. «Sí, el observador». Fernando hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella, como si buscara su reacción. «Su nombre es Mateo, y no es un hombre en situación de calle». La revelación golpeó a Camila como un rayo. «El hermano de Fernando Castillo, el magnate». «Mateo», continuó Fernando, su voz cargada de una profunda tristeza, «siempre ha sido un espíritu libre, pero también un idealista. Heredó una parte significativa de la fortuna de nuestra familia, pero nunca le importó el dinero. Él creía que la verdadera riqueza estaba en la humanidad, en la compasión. Hace algunos años se desilusionó profundamente con el mundo de los negocios, con la frialdad y la codicia que veía por todas partes. Sentía que la gente había perdido la capacidad de ver al otro, de preocuparse». Fernando se levantó
y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Decidió hacer algo radical. Quería poner a prueba la humanidad de las personas. Quería ver si en medio de tanta indiferencia aún existía bondad genuina. Se deshizo de todo, o casi todo, y se puso en la calle. No para pedir, sino para observar. Para ver quién, de hecho, lo vería. Camila estaba en shock. Ese hombre, Mateo, no era una víctima del destino, sino un observador, un probador del alma humana. Pasó meses, prosiguió Fernando, frente a varios establecimientos, incluyendo el restaurante. Me llamaba, me contaba sus observaciones. La mayoría de la gente lo ignoraba o lo veía con desprecio, hasta que usted apareció, Camila. Fernando se giró hacia ella, con un brillo en los ojos. Mateo me llamó esa noche, después de que usted lo ayudó. Estaba emocionado, dijo: Fernando, la encontré, la persona que todavía ve, la persona que actúa con el corazón, incluso cuando nadie está mirando. Me contó sobre su despido, sobre la injusticia, y fue entonces cuando lo supe. ¿Supo qué?, susurró Camila, con la voz casi inaudible. Supe que usted era la persona que estaba buscando, respondió Fernando. No solo buscaba un supervisor, buscaba a alguien que pudiera infundir alma en mis negocios, alguien que entendiera que el éxito no es solo sobre números, sino sobre personas. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a construir un legado diferente, un legado de propósito y compasión, algo que Mateo siempre me exigió. Camila procesó la información. Ese empleo, esa oportunidad no fue un accidente, fue una prueba que ella pasó sin saber que estaba siendo evaluada. Pero hay más, dijo Fernando, y la expresión en su rostro cambió, volviéndose más compleja, casi arrepentida. Mateo no solo estaba probando la humanidad de los demás, también me estaba probando a mí. Quería ver si yo, el empresario enfocado en ganancias, sería capaz de reconocer y valorar la bondad que él encontró. Quería que yo actuara, que yo marcara la diferencia. Fernando se acercó al escritorio, apoyando las manos en la superficie, y yo actué, la contraté. Pero Mateo, él no solo quería que yo le diera un empleo, quería que yo entendiera el valor de su actitud. Quería que yo me volviera más como usted. Una lágrima corrió por el rostro de Fernando. Esa noche, cuando usted salió del restaurante, Mateo me llamó de nuevo. Me dijo que usted era la prueba de que la bondad aún existía, y me pidió que la cuidara, que me asegurara de que su luz no se apagara. Dijo que usted era la esperanza. Camila sintió un nudo en la garganta. La historia de Mateo era mucho más profunda de lo que ella imaginaba. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Camila con la voz ahogada. Fernando respiró hondo. Después de verla florecer en su nueva función, después de ver los cambios que usted trajo a la empresa, Mateo sintió que su misión estaba cumplida. Se internó en una clínica para tratar algunos problemas de salud que desarrolló durante su tiempo en las calles y para reconectarse con la vida de una manera más saludable. Se está recuperando y me pidió que le agradeciera personalmente. Dijo que usted no solo lo ayudó con un plato de comida, sino que lo ayudó a reavivar la fe en la humanidad y a mostrarme el camino. Camila guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Ese simple acto de compasión había desencadenado una serie de eventos que cambiaron no solo su vida, sino la vida de Mateo y aparentemente la perspectiva de Fernando. Entonces, dijo Camila finalmente con una nueva comprensión en sus ojos, no fui contratada solo por mis habilidades, fui contratada por mi humanidad. Fernando sonrió, una sonrisa genuina y aliviada. Exactamente, Camila. Y es por eso que tengo una última propuesta para usted. Una que Mateo me pidió que hiciera y que yo ahora entiendo que es la más importante de todas. Tomó un documento del cajón, un contrato con el escudo del grupo Grand Valley. Quiero que no sea solo una supervisora, quiero que sea mi socia. Quiero que me ayude a transformar esta empresa en algo más que un imperio de hoteles y restaurantes. Quiero que me ayude a construir un legado de impacto social, de compasión, de humanidad. Quiero que sea el alma del grupo Grand Valley. Camila miró el contrato, luego a Fernando.
y finalmente a la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando el sol. La semilla de bondad que ella había plantado había florecido, no solo para ella, sino para muchos otros, y el destino, en su complejidad, había tejido un tapiz de conexiones que ella jamás podría haber imaginado. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria. Nunca dejes que te digan lo contrario.